El salón de Concordia Orbital flotaba en silencio absoluto sobre el núcleo luminoso de Tekaret, la joya capital del dominio vireliano. No existía sonido alguno allí dentro, no porque la arquitectura lo exigiera, sino porque el silencio era un gesto deliberado de poder. Cada delegado alienígena comprendía que el silencio, en aquella cámara, era una forma de lenguaje. Las paredes no eran paredes, sino superficies vivas de cristal negro translúcido que respondían a la presencia de los altos mandatarios. Pulsaban suavemente, como si el edificio respirara con ellos. Más allá, el vacío del espacio se abría como una herida eterna, cruzada por rutas estelares que el dominio había trazado durante más de 6000 ciclos. En el centro de la cámara, suspendido por campos de gravedad invisibles, giraba el mapa predictivo galáctico. Millones de puntos, vectores y capas de probabilidad danzaban con una precisión matemática que había hecho invencible al dominio durante generaciones. El almirante supremo Carbet observaba el mapa con sus 4 ojos ámbar entrecerrados. Reconfirmen los márgenes de error, ordenó, su voz grave resonando directamente en los implantes auditivos de todos los presentes. Un coro de mentes técnicas respondió al unísono. Margen inferior al 0.01%. Predicción estable. Carbet no se movió. Su exoesqueleto ceremonial, una mezcla de metal vivo y símbolos de conquista, reflejaba las luces del mapa como cicatrices antiguas. Había comandado 73 campañas de anexión. Había visto colapsar civilizaciones que se creían eternas. Y, aún así, algo en aquel punto azul-verde del mapa le producía una incomodidad que no lograba cuantificar. Repitan el nombre del sistema, dijo. Sistema Sol. Civilización catalogada, humanidad. Clasificación, emergente preintermedia. Un murmullo casi imperceptible recorrió la cámara. Otra especie bípeda, comentó uno de los estrategas. Fragmentada políticamente. Autodestructiva. Tecnológicamente atrasada. Poseen armas nucleares primitivas, añadió otro. Uso indiscriminado previo documentado. Falta de disciplina civilizatoria. El mapa mostró simulaciones. Cientos de ellas. Todas iguales. Contacto diplomático. Presión económica. Integración forzada. Resistencia mínima. Colapso psicológico. Sumisión. Victoria en menos de 3 ciclos estándar. Perfecto. Demasiado perfecto. Carbet alzó una garra. ¿Y el historial de anomalías? Silencio. Luego, con reticencia. Existen inconsistencias narrativas, almirante. El mapa cambió. Archivos fragmentados. Registros de especies extintas que habían tenido contacto con los humanos y cuyos datos terminaban abruptamente. Historias orales, dijo el analista. Mitos de frontera. Informes no verificados. Especies que desaparecieron poco después del contacto, añadió otro. Sin evidencia directa de acción humana. Carbet inclinó la cabeza. La estadística no cree en mitos, sentenció. Procedan. El dominio vireliano había tomado su decisión. Y la galaxia contendría el aliento. El dominio vireliano no nació del azar ni de la violencia ciega. Nació del cálculo. Durante milenios, su especie había perfeccionado una filosofía simple, todo podía predecirse. Las guerras no se ganaban con furia, sino con anticipación. La diplomacia no era diálogo, sino presión estadística. La paz no era un ideal, sino un estado temporal entre campañas. Cada ciudadano del dominio conocía su lugar desde el nacimiento. No por opresión, sino por eficiencia. El caos era el enemigo último. Sus flotas no atacaban mundos, atacaban probabilidades. Donde la victoria no superaba el 98%, no intervenían. Donde la resistencia mostraba creatividad impredecible, esperaban o manipulaban desde las sombras hasta que la ecuación volvía a ser limpia.
Así habían caído imperios antiguos. Así habían sido integradas especies orgullosas. Y ahora, la humanidad. Los humanos eran fascinantes, en su mediocridad. Demasiados idiomas. Demasiadas banderas. Demasiadas guerras internas. Demasiada emoción. Una especie que aún debate su propio valor, explicó la alta analista Sebring, jamás puede enfrentarse a un dominio unificado. Los informes mostraban grabaciones humanas, líderes discutiendo, ejércitos fragmentados, poblaciones civiles opinando sobre estrategia militar. Para los virellanos, aquello rozaba la locura. Confunden ruido con fuerza, dijo Sebring. Y eso los hará caer. El plan era simple, enviar una misión diplomática armada. No una flota. Solo una señal. Un recordatorio de que el universo ya tenía dueños. No todos en el dominio estaban tranquilos. En estaciones periféricas, lejos de la capital, veteranos retirados murmuraban historias antiguas. Relatos de campañas donde los cálculos fallaron. Donde una especie, acorralada, había hecho algo distinto. Los humanos luchan diferente, susurró un antiguo capitán a su aprendiz. No por victoria. Por negación. Pero esos informes nunca llegaron al Consejo. Fueron archivados como desviaciones emocionales. Mientras tanto, en la periferia del sistema Sol, una sonda humana detectó algo imposible. No una nave. Una intención. Cuando la nave diplomática virellana emergió del hiperespacio cerca de la órbita de Júpiter, los humanos no atacaron. Eso confirmó todos los modelos. La transmisión fue clara. Fría. Educada. Civilización humana. Han sido observados. Han sido evaluados. Prepárense para el contacto formal. En la cámara del Consejo, Carbet observó la transmisión con satisfacción. Miedo contenido, dijo. Confusión política. Retrasos en la respuesta. Todo encajaba. Excepto un detalle. Durante exactamente 3 segundos, todas las señales humanas se silenciaron. No interferencia. No caos. Silencio coordinado. Carbet frunció el ceño. ¿De explicación? Probablemente debate interno, respondieron. Desacuerdo político. El almirante aceptó la respuesta. Fue su primer error. Lejos de las cámaras del poder, una inteligencia artificial estratégica del dominio registró una anomalía. Un patrón humano. Antiguo. Repetido. Una secuencia histórica donde, tras el silencio, la humanidad dejaba de hablar. Y empezaba a actuar. La IA solicitó reevaluación. Fue denegada. El almirante Carbet observó el mapa una vez más. Es solo otra especie, dijo para sí. Y todas las especies, al final, obedecen las matemáticas. El mapa brilló. El error ya estaba en marcha. La nave diplomática virellana, vector de concordia, avanzó lentamente hacia el punto de encuentro acordado. No era una nave de guerra, aunque cualquier observador humano con suficiente conocimiento habría notado que su casco estaba cubierto por capas de blindaje activo, y que cada módulo cultural ocultaba sistemas de armas listos para desplegarse en menos de un segundo. Para el dominio, la diplomacia siempre caminaba acompañada de la fuerza. En el puente principal, el enviado primario Sarrel observaba el espacio frente a ellos. Su especie carecía de pupilas móviles, sus ojos captaban el entorno como un todo continuo. Y lo que veía ahora era desconcertante. La nave humana había llegado. Era pequeña. Demasiado pequeña. ¿Confirmación de clase?, preguntó Sarrel. Clasificación incierta, respondió el oficial técnico. No coincide con patrones militares humanos conocidos. Tampoco con sus naves civiles habituales. La nave humana era alargada, sin adornos visibles. No emitía señales innecesarias.
No había colores, ni símbolos, ni transmisiones abiertas. Solo un casco oscuro, mate, como si absorbiera la luz de la estrella cercana. ¿Es una escolta?, preguntó Sarrel. No detectamos otras firmas cercanas. Un silencio incómodo recorrió el puente. En los modelos virelianos, los humanos debían presentarse con múltiples representantes. Debían discutir entre ellos. Debían mostrar nerviosismo. En cambio, aquella nave estaba, quieta. Esperando. Inicien protocolo de contacto, ordenó Sarrel. La transmisión se envió en todos los espectros conocidos. Hubo una pausa. Luego, una respuesta. Aquí la Delegación de Defensa del Sistema Sol. Estamos escuchando. La voz era humana. Grave. Controlada. Sin rastro de emoción evidente. Sarrel frunció sus apéndices faciales. ¿Solo una nave?, preguntó, sin ocultar su desdén. ¿Representa usted a toda su especie? La respuesta llegó casi de inmediato. Represento lo necesario para esta conversación. Aquello no estaba en los modelos. Sarrel desplegó el discurso preparado durante siglos. Habló de orden galáctico. De estabilidad. De integración beneficiosa. Usó palabras cuidadosamente seleccionadas para sonar generoso sin ser igualitario. El dominio vireliano ofrece protección, concluyó. A cambio de alineación política, acceso estratégico y limitaciones armamentísticas supervisadas. En otras palabras, rendición elegante. Durante todo el discurso, la nave humana no se movió. No interrumpió. No reaccionó. Cuando Sarrel terminó, hubo una pausa. 3 segundos. 4. 5. ¿Han terminado?, preguntó la voz humana. Sarrel sintió una punzada de irritación. Sí. Entonces responderé. La pantalla principal del vector de Concordia se llenó con el rostro de un humano. No llevaba uniforme ceremonial. No había insignias visibles. Solo ropa funcional y una mirada cansada. Apreciamos el interés, dijo. Pero no estamos interesados en integrarnos a ningún dominio externo. Sarrel sonrió. Era la respuesta esperada. La negativa inicial es común, respondió. Sus gobiernos debatirán. Sus poblaciones temerán. Eventualmente comprenderán que la resistencia es ineficiente. El humano inclinó ligeramente la cabeza. Tal vez, dijo. Pero hay algo que deben entender antes de continuar. Sarrel esperó. No somos una civilización de consenso rápido, continuó el humano. Cuando dejamos de hablar, es porque ya decidimos. La transmisión se cortó. La nave humana activó su motor de salto y desapareció. Sin amenazas. Sin advertencias. Sin dramatismo. Sarrel observó la pantalla apagada. Arrogancia, dijo. Nada más. Pero, por primera vez desde que inició la misión, solicitó un informe completo de capacidades humanas. El dominio decidió avanzar un paso más. No una invasión. Una demostración. Una flotilla automatizada fue enviada a un sistema humano periférico. Su misión, desactivar satélites, inutilizar comunicaciones, mostrar superioridad sin bajas significativas. El ataque comenzó exactamente como estaba planeado. Durante los primeros 30 segundos. Luego, algo cambió. Las defensas humanas, que según los informes debían ser caóticas y mal coordinadas, se activaron con una precisión inquietante. No disparaban a todo. Seleccionaban objetivos. Anticipaban trayectorias. Están sacrificando satélites, observó un analista. Los dejan caer para alterar nuestros vectores. Eso no es eficiente, respondió otro. Es creativo. 1 a 1,
los drones virelianos comenzaron a desaparecer de los sensores. No explotaban. Simplemente, dejaban de existir en el espacio observable. Cuando la flotilla se retiró, dañada pero no destruida, el silencio regresó. El dominio clasificó el evento como una anomalía menor. Pero los oficiales que lo presenciaron no durmieron bien esa noche. Sarrel recibió acceso a archivos restringidos. Registros humanos históricos. Guerras antiguas. Conflictos internos. Momentos donde la humanidad había estado al borde de la extinción. Y había sobrevivido. No por unidad, sino por adaptación. No siguen patrones, murmuró Sarrel. Los rompen. Descubrió algo inquietante, los humanos no buscaban la guerra. Pero cuando eran acorralados, cambiaban. Su doctrina no era la victoria rápida. Era la negación del enemigo. Privarlos de recursos. De información. De moral. No luchan para ganar, dijo Sarrel. Luchan para que el otro no pueda continuar. Eso no estaba en los modelos. En el consejo, las voces comenzaron a elevarse. Exageración, decían algunos. Una especie primitiva no puede amenazar al dominio. Pero están aprendiendo, respondían otros. Cada encuentro los hace más peligrosos. El almirante Carvet escuchaba en silencio. Había revisado personalmente los datos del incidente periférico. Las trayectorias humanas no buscaban maximizar daño. Buscaban forzar decisiones. Preparan algo, dijo finalmente. Y no sabemos qué. Por primera vez en su carrera, Carvet ordenó movilizar una flota completa. No por seguridad. Por incertidumbre. En una estación científica, una investigadora vireliana observaba transmisiones humanas interceptadas. No discursos oficiales. Conversaciones internas. Si cruzan esa línea, respondemos. ¿Y si no lo hacen? Entonces seguimos esperando. No había pánico. Había paciencia. En una colonia fronteriza, un gobernador alienígena evacuaba en silencio. En un astillero humano, manos trabajaban sin descanso. Sin celebraciones. Sin anuncios. La galaxia contenía el aliento. Y nadie, salvo los humanos, sabía cuánto tiempo faltaba. La orden no fue presentada como un ataque. Fue redactada como una corrección estratégica. El dominio vireliano no creía en provocaciones emocionales. Creía en ajustes. En eliminar variables que distorsionaban la ecuación galáctica. Y la humanidad, con su silencio obstinado y su negativa a encajar, se había convertido en una anomalía peligrosa. Neutralicen el nodo lunar, ordenó el Consejo. Sin bajas civiles. Sin destrucción irreversible. Solo un mensaje. El nodo lunar Tranquilidad no era una base militar visible. No figuraba en los registros públicos humanos. Era, oficialmente, un centro de investigación y comunicaciones profundas. Oficiosamente, era otra cosa. La flota vireliana asignada a la operación era pequeña pero precisa. Cruceros de supresión. Fragatas de control orbital. Armas diseñadas para incapacitar, no para aniquilar. La luna apareció ante ellos como un disco pálido, familiar incluso para ojos alienígenas. Ninguna defensa visible. Ninguna respuesta inmediata. Confirmación de objetivo, dijo el comandante de la flotilla. Iniciando pulso de desactivación. La energía se acumuló. El disparo fue limpio. Durante una fracción de segundo, el nodo lunar desapareció de los sensores. Objetivo neutralizado, confirmó el sistema. Sin explosión secundaria. El comandante permitió que sus apéndices se relajaran. Mensaje enviado. No lo sabía entonces, pero acababa de cruzar una línea que la humanidad había trazado siglos atrás. Una línea invisible. Una línea absoluta. En la Tierra,
No hubo discursos. No hubo transmisiones abiertas ni debates públicos. Las pantallas no se llenaron de banderas ni de consignas. Solo hubo silencio. Un silencio distinto al anterior. Más profundo. Más pesado. En un complejo subterráneo que no aparecía en ningún mapa, una mujer de cabello canoso observaba una proyección tridimensional del sistema Tierra-Luna. Su uniforme era sencillo. Sin rango visible. Confirmado, dijo un oficial. Nodo tranquilidad fuera de línea. Personal evacuado según protocolo. La mujer cerró los ojos durante un segundo. ¿Víctimas? No, respondieron. Pero, enviaron un mensaje. Ella asintió. Eso pensaron. Activó un canal cifrado. Inicien fase 0, ordenó. Autorización completa. En distintas partes del planeta, sistemas que llevaban décadas dormidos despertaron. No con prisa. Con propósito. El almirante Carvet estaba observando el despliegue de la flota cuando ocurrió. Primero, fallaron las predicciones. Los modelos comenzaron a mostrar ruido. Interferencias estadísticas. Variables que no se comportaban como debían. Recalibrando, dijeron los analistas. Es solo un error temporal. Luego, fallaron los sensores. No se apagaron. Mostraron demasiado. Firmas humanas emergieron del vacío en lugares donde no había rutas de salto registradas. No eran muchas. Pero estaban mal ubicadas. Estratégicamente imposibles. ¿Cómo llegaron ahí?, exigió Carvet. No hubo respuesta inmediata. Las naves humanas no transmitían. No amenazaban. No se desplegaban en formaciones reconocibles. Simplemente, estaban. Y luego comenzaron a moverse. No hacia la capital. No hacia los mundos núcleo. Sino hacia nodos logísticos. Centros de cálculo. Estaciones de predicción. Están evitando nuestras flotas principales, observó un estratega. Van directo a la infraestructura. Carvet sintió algo que no había sentido en décadas. Incertidumbre real. Las primeras batallas no parecieron batallas. No hubo grandes explosiones ni choques espectaculares. Los convoys virelianos simplemente dejaban de llegar. Las estaciones quedaban aisladas, no destruidas, pero inútiles. Los sistemas de comunicación mostraban mensajes humanos breves, casi clínicos. Este canal ya no es confiable. Recomienden retirada. Siguiente fase en progreso. No están buscando gloria, murmuró Sarrel, observando los informes. Están apagándonos. En un enfrentamiento directo, una fragata vireliana disparó contra una nave humana. La nave no esquivó. Se fragmentó. Literalmente. Su casco se dividió en secciones que se dispersaron, rodeando a la fragata como un enjambre silencioso. Cada fragmento emitió un pulso. La fragata quedó intacta. Pero ciega. Sorda. Inmóvil. Captura completa, informó un operador humano, en algún lugar lejano. Siguiente objetivo. Carvet observó la grabación una y otra vez. Eso no es fuerza bruta, dijo. Es diseño. El momento de la verdad llegó sin fanfarrias. Un analista, temblando, proyectó una nueva capa de datos sobre el mapa galáctico. Almirante, hemos identificado las firmas reales. El mapa cambió. Lo que antes parecían incursiones dispersas se reorganizó ante sus ojos. Flotas. No improvisadas. No recientes. Antiguas. Escondidas en sistemas olvidados. En regiones consideradas inútiles por el dominio. En zonas donde las probabilidades no justificaban vigilancia. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Carvet. Siglos, respondió el analista. Tal vez más.
No estaban construyendo para conquistar. Estaban esperando. Sarrel sintió que su estructura ósea se tensaba. ¿Esperando a qué? La respuesta llegó sola. A que alguien cruzara esa línea. Las flotas humanas se movieron al unísono. No hacia mundos civiles. No hacia poblaciones. Hacia la armada videllana. El primer choque real fue brutal. Misiles que no explotaban, sino que reescribían sistemas. Armas que alteraban la percepción temporal, haciendo que segundos se estiraran en eternidades para las tripulaciones alienígenas. No podemos fijarlos. No responden a nuestras tácticas. Están anticipando nuestras maniobras. Carbet observó cómo una de sus formaciones más antiguas colapsaba sin haber sido destruida. Retirada, ordenó. Retirada inmediata. Por primera vez en la historia del dominio, la orden se transmitió a toda la flota. Y no todos lograron obedecerla. Sarrel comprendió demasiado tarde. Los humanos no eran pacíficos por debilidad. Eran pacientes por experiencia. Habían aprendido, en su propio mundo, que la guerra total era una pérdida para todos. Así que habían creado otra forma. Una forma donde el enemigo no moría, pero dejaba de poder luchar. No quieren destruirnos, dijo Sarrel, con horror. Quieren que recordemos. Carbet observó el mapa galáctico, ahora lleno de zonas apagadas. Pensé que era un error, susurró. El mapa mostró la armada humana completa. No infinita. Pero suficiente. Me equivoqué, admitió. No vimos la armada, porque nunca miramos donde ellos se esconden. El dominio virellano, por primera vez, no sabía qué haría mañana. Y la humanidad aún no había terminado. El espacio volvió a sentirse grande. No vacío. Grande. Para el dominio virellano, aquella diferencia era devastadora. Las rutas que durante milenios habían sido seguras ahora estaban en silencio. No destruidas, no contaminadas, no bloqueadas. Simplemente, abandonadas. Los sistemas de predicción ya no podían trazar probabilidades confiables. Las ecuaciones devolvían rangos demasiado amplios para ser útiles. El dominio había sobrevivido. Pero había perdido algo más importante que naves o estaciones. Había perdido la certeza. En la capital, el salón de concordia orbital seguía intacto. Las paredes de cristal negro aún respiraban lentamente. El mapa galáctico flotaba en el centro, pero ya no giraba con elegancia. Grandes zonas aparecían atenuadas. No como territorios conquistados, sino como espacios deliberadamente evitados. Zonas humanas. El almirante Carbet permanecía inmóvil frente al mapa. Su exoesqueleto ceremonial había sido retirado. Por primera vez desde su ascenso, se presentó sin símbolos de conquista. Informe final, ordenó. Pérdidas limitadas, respondió un analista. Infraestructura recuperable en un 70%. Flotas, replegadas. ¿Y la humanidad? Hubo una pausa incómoda. No avanzaron más. Carbet cerró los ojos. Eso era lo que más lo inquietaba. Sarrel observaba una estrella distante desde una estación fronteriza. Había solicitado retiro del servicio activo. No por miedo. Por claridad. Creímos que eran impredecibles, dijo a la investigadora Sebrin. Pero no lo eran. Nosotros lo éramos, para ellos. Sebrin asintió lentamente. Nuestra mayor virtud fue siempre el control, respondió. Y nuestro mayor error fue creer que eso nos hacía universales. Habían revisado registros humanos interceptados durante el conflicto. No órdenes de exterminio. No celebraciones. Conversaciones privadas. ¿Ya terminó? Por ahora. Bien. Ojalá no tengamos que repetirlo. Ni siquiera nos odian, susurró Sarrel. Eso es peor.
Zebrin no miró. No, corrigió. Eso es misericordia estratégica. Ambos comprendieron el peso de esas palabras. En un lugar que nunca sería nombrado, la mujer de cabello canoso observaba el mismo mapa galáctico, aunque desde una interfaz mucho más simple. ¿Estado del dominio?, preguntó. Replegados, respondió el oficial. Comunicaciones restaurándose. No hay movimientos ofensivos. Bien. No sonrió. No celebró. ¿Y nuestras pérdidas? Asumibles, dijo el oficial. ¿Cómo se planeó? Ella asintió. Que quede claro, dijo. No luchamos para demostrar que somos más fuertes. Luchamos para no tener que volver a hacerlo. ¿Y si regresan?, preguntó alguien. La mujer permaneció en silencio unos segundos. Entonces volveremos a esperar, respondió. Somos buenos en eso. Miró el mapa una última vez. Desactiven fase 0. Archiven todo. Que esto se convierta en historia. Con el tiempo, otras civilizaciones comenzaron a notar el cambio. El dominio vireyano ya no avanzaba con la misma confianza. Sus embajadores hablaban más. Escuchaban más. Calculaban menos. Y cuando alguien mencionaba a la humanidad, el tono cambiaba. No había miedo abierto. Había respeto cauteloso. Las zonas humanas no estaban fortificadas con muros visibles ni flotas permanentes. Pero nadie se acercaba sin anunciarse. Nadie probaba límites. Había nacido una nueva regla no escrita en la galaxia. Si los humanos están en silencio, es mejor no interrumpirlo. Carbet regresó una última vez al Salón de Concordia antes de retirarse. Observó el mapa apagado. Definimos la fuerza como control, dijo en voz baja. Ellos la definieron como contención. Comprendió, demasiado tarde, la diferencia. El dominio había querido poseer la galaxia. La humanidad solo había querido sobrevivir en ella. Y en esa diferencia, había perdido el primero. En el espacio entre estrellas, una antigua flota humana permanecía inmóvil. No vigilaba. No amenazaba. Esperaba. Porque la humanidad sabía algo que pocas civilizaciones aprendían sin pagar un precio enorme. La verdadera fuerza no es atacar primero. Es asegurarse de que nadie quiera atacar después. Y así, mientras la galaxia seguía girando, el silencio permaneció. No como ausencia, sino como advertencia.